Che, para un cachito, te resumo este libro esencial de Derrida, de la gramatología. Es un toque denso, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo más piola posible. La escritura preliteral. Olvídate del alfabeto. Lo primero que te tenés que sacar de la cabeza es la idea de que la escritura es solo el alfabeto. Derrida labura con la idea de que hay una escritura que existe desde mucho antes de que se inventaran las letras. Para él, la escritura es una forma de representar el lenguaje que siempre estuvo ahí, incluso en las culturas que no tenían un sistema de escritura formal. Derrida critica full a los que piensan que la escritura es solo una herramienta para transcribir el habla. Él dice que el lenguaje siempre estuvo condicionado por la escritura, incluso antes de que existiera el alfabeto. Para entender esto, Derrida se mete con la idea del logocentrismo. El logocentrismo es la idea de que la palabra hablada es la forma más pura y original del lenguaje, y que la escritura es solo una copia de ella. Derrida le da con un palo al logocentrismo. Dice que esta idea es una trampa, porque hace que olvidemos que la escritura siempre estuvo presente en el lenguaje, incluso en sus formas más primitivas. Para Derrida, la escritura no es solo una herramienta, sino una condición del lenguaje. Es como el agua para un pez. El pez no puede vivir sin agua, y el lenguaje no puede existir sin escritura. Naturaleza, cultura, escritura, metiéndose con Rousseau. En la segunda parte del libro, Derrida se pone a analizar las ideas de Rousseau sobre la escritura. Rousseau pensaba que la escritura era un invento peligroso, porque alejaba a los hombres de su estado natural de inocencia y libertad. Derrida le da la vuelta a la tortilla y dice que la escritura no es algo que vino a corromper un estado de pureza original, sino que siempre estuvo presente en la cultura humana. Para Derrida, la escritura es una forma de violencia, pero no una violencia que viene de afuera, sino una violencia que está en la base misma del lenguaje y la cultura. Desmenuzando el ensayo sobre el origen de las lenguas, Derrida se clava a analizar el ensayo sobre el origen de las lenguas de Rousseau. Acá te voy a resumir los puntos clave que analiza Derrida. Rousseau idealiza el lenguaje primitivo como algo puro y expresivo, libre de los artificios de la escritura. Piensa que el lenguaje nace de las pasiones y se expresa a través de la voz, el gesto y la mirada. Para Rousseau, la escritura aparece como un suplemento del habla, un añadido que viene a corromper la pureza del lenguaje original. Derrida le da vuelta a la tortilla y dice que la escritura siempre estuvo presente en el lenguaje. Derrida critica la idea de Rousseau de que la escritura es un producto de la razón y la civilización, mientras que el lenguaje es algo natural e instintivo. Para Derrida, la escritura no es algo que se opone a la naturaleza, sino que está en la base misma de lo que entendemos por naturaleza. El suplemento y la diferencia. Derrida al palo. Derrida introduce el concepto del suplemento para explicar la relación entre la escritura y el habla. El suplemento no es simplemente un añadido, sino algo que viene a suplir una falta, una ausencia. Porque viene a suplir la falta de presencia del hablante. Cuando escribimos, no estamos presentes en persona, por lo que la escritura viene a ocupar nuestro lugar. Pero ojo, el suplemento no es algo que simplemente rellena un vacío, sino que también lo crea. Al suplir una falta, el suplemento también la pone en evidencia. Acá es donde entra el concepto de la diferencia. Para Derrida, el lenguaje se basa en la diferencia. Las palabras solo tienen significado porque se diferencian unas de otras. La escritura, como suplemento del habla, también introduce la diferencia en el lenguaje. Al escribir, tenemos que elegir las palabras con cuidado, porque no podemos contar con la presencia del hablante para aclarar el sentido. El suplemento y la diferencia son dos conceptos clave para entender la deconstrucción, el método filosófico que Derrida propone. Deconstruyendo la metafísica, bajando a la tierra. Derrida utiliza la deconstrucción para criticar la metafísica occidental. La metafísica
Es la rama de la filosofía que se ocupa de las cuestiones fundamentales sobre la existencia, la realidad y el conocimiento. Para Derrida, la metafísica se basa en la idea de una presencia plena y original, un fundamento último que da sentido a todo lo demás. Derrida deconstruye la metafísica al mostrar que esta idea de presencia es una ilusión. No hay ningún fundamento último, ninguna presencia original. Todo lo que hay es la diferencia, el juego de los significantes. La escritura, como suplemento del habla, juega un papel fundamental en la deconstrucción de la metafísica, al mostrar que la escritura siempre estuvo presente en el lenguaje. Derrida pone en cuestión la idea de una presencia original y pura. Resumiendo la joda, un toque filosófico. Bueno, espero que hayas podido seguirme con todo este quilombo. Derrida es un filósofo bastante complejo, pero la idea básica es esta. La escritura no es solo una herramienta, sino una condición del lenguaje. La escritura es una forma de violencia, pero no una violencia que viene de afuera, sino una violencia que está en la base misma del lenguaje y la cultura. El suplemento y la diferencia son dos conceptos clave para entender la deconstrucción, el método filosófico que Derrida propone. Derrida utiliza la deconstrucción para criticar la metafísica occidental y mostrar que la idea de una presencia plena y original es una ilusión. Derrida nos invita a repensar la relación entre la escritura y el habla, la naturaleza y la cultura, la presencia y la ausencia. Su trabajo es un desafío a las ideas tradicionales sobre el lenguaje, la filosofía y la cultura. Un último consejo, tómalo tranqui. Te recomiendo que te tomes tu tiempo para leer a Derrida. No es un autor para leer de corrido. Es mejor ir despacio, masticando cada concepto, cada idea. Y lo más importante, no te tomes todo tan en serio. Derrida es un filósofo que juega con las palabras, que disfruta de la ambigüedad y la complejidad. Así que relájate, disfruta del viaje y deja que las ideas de Derrida te desafíen y te hagan pensar. ¿Listos para la inmersión profunda? Adelante, maestros. Bienvenidos a nuestra profunda inmersión. Hoy nos adentramos en de la gramatología de Jacques Derrida. Y nuestro objetivo hoy va a ser destilar las ideas más importantes sobre lenguaje, escritura y significado. Exacto. Porque creo que van a haber varios momentos de ajá durante esta inmersión profunda. Derrida nos hace cuestionar ideas que tenemos muy arraigadas sobre el lenguaje, particularmente la noción de que el habla es más natural, más verdadera que la escritura. Él argumenta que la escritura, que muchas veces se ve como un simple complemento del habla, en realidad juega un papel mucho más fundamental en cómo construimos el significado. Entiendo lo que dices, pero ¿cómo es diferente la visión de Derrida sobre la escritura? Bueno, No se trata solo de poner palabras en papel. exactamente. Derrida introduce el concepto de archiescritura que va más allá de la escritura física. Se refiere a las estructuras de diferencia y diferimiento que son inherentes a todos los sistemas de significación, ya sean hablados o escritos. Eso suena bastante abstracto. Y, ¿Podrías darnos un ejemplo para que lo entendamos mejor? claro, pensemos en cómo el significado se crea a través de los contrastes. Por ejemplo, entendemos caliente porque también existe frío. Claro. El significado no está en las palabras mismas, sino en las relaciones entre ellas. Ya veo. Derrida argumenta que este juego de diferencias, esta arquiescritura, es el corazón del lenguaje. Entonces, incluso al hablar, hay un constante diferimiento del significado, una especie de brecha que la escritura hace más visible. Sí, Es como si nunca pudiéramos decir exactamente lo que queremos decir. esa es una excelente observación. Derrida desafía la idea de una presencia pura e inmediata de significado en el habla. Él ve la escritura como una ruptura de esa ilusión de presencia que revela la compleja red de diferencias que constituyen el lenguaje. Es como si la escritura nos mostrara las costuras del lenguaje, ¿no? ¿Y cómo conecta Derrida esto con nuestra comprensión de la historia, la cultura e incluso el poder? Para Derrida, la escritura no es una herramienta neutral. Es una fuerza que ha moldeado el pensamiento occidental y sus jerarquías. Ajá. Al privilegiar el habla sobre la escritura, perpetuamos oposiciones binarias. Espera. ¿Me estás diciendo que algo tan simple como escribir puede tener un impacto tan grande en cómo vemos el mundo? Justamente, pensemos en el poder de la escritura para controlar, para establecer leyes, para
construir historias. Los códigos legales, los textos religiosos, los documentos históricos, todos ejercen poder a través de la escritura. Claro. Derrida nos invita a ser conscientes de ese poder, a cuestionar las jerarquías que perpetúa y a buscar formas más justas y equitativas de usar el lenguaje. Eso me lleva a pensar en el análisis que hace Derrida de Rousseau. Rousseau idealizaba el habla, ¿verdad? Ajá. La veía como pura y auténtica. ¿Cómo usa Derrida las ideas de Rousseau para desarrollar su crítica? Rousseau asociaba el habla con la transparencia, la presencia de la comunidad, pero Derrida, en una jugada brillante, lee a Rousseau contra Rousseau, mostrando cómo su propia obra revela las limitaciones de esa idealización. Interesante. Por ejemplo, Rousseau describe la fiesta primitiva como un momento de unidad y presencia plena. Ajá. Pero Derrida señala que esa fiesta, para ser posible, requiere exclusiones, límites que definen quienes pueden participar. La presencia entonces se construye a través de la ausencia. Es como si Derrida estuviera diciendo que no podemos tener presencia sin ausencia, que una define a la otra. Precisamente. Y eso es clave para entender la deconstrucción, que no se trata de destruir el lenguaje o la metafísica, sino de mostrar cómo funcionan, de revelar sus tensiones y contradicciones. Entonces la deconstrucción es más como una disección, una forma de mirar dentro del lenguaje para ver cómo funciona realmente. Es una analogía muy acertada. Derrida nos invita a pensar de manera diferente, a cuestionar nuestras suposiciones y a estar abiertos a la ambigüedad y la complejidad del lenguaje. Y hablando de ambigüedad, me gustaría hablar sobre el concepto de suplemento en Derrida. ¿Cómo se relaciona con la escritura y la deconstrucción? El suplemento para Derrida no es simplemente algo que se añade a algo ya completo. Es una fuerza que desestabiliza la idea misma de un original, de una completitud. O sea que el suplemento no es secundario, sino que es esencial para el original. Exactamente, al suplir una falta, al compensar una carencia, revela que el original nunca estuvo completo, que siempre necesitó del suplemento para funcionar. Piensa en la relación entre el habla y la escritura. Si la escritura es un suplemento del habla, entonces el habla nunca fue la forma pura e inmediata que Rousseau idealizó. Es como si la escritura nos revelara la verdad sobre el habla, una verdad que el habla misma intenta ocultar. Esa es una forma muy interesante de verlo. La escritura, al funcionar como suplemento, desestabiliza la jerarquía que privilegia el habla sobre la escritura. Nos muestra que la escritura no es simplemente una representación del habla, sino una fuerza que la constituye, que la transforma. Increíble. ¿Y qué hay de la crítica de Derrida a la idea de una escritura pura o fonocéntrica? ¿Puedes explicarnos eso? Claro, la idea de una escritura pura o fonocéntrica es la idea de una escritura que simplemente transcribe el habla, que se limita a representar los sonidos de la lengua. Para Derrida, esta idea es una ilusión que oculta la verdadera naturaleza de la escritura. O sea que para Derrida, la escritura siempre tiene una dimensión que va más allá de la simple representación del sonido. Exacto. La escritura, al introducir la posibilidad de la ausencia del diferimiento del espaciamiento, desestabiliza la ilusión de una presencia pura, de una transparencia inmediata de significado. Es como si la escritura llevara consigo la posibilidad de la interpretación, de la reinterpretación de la multiplicidad de significados. Precisamente, la deconstrucción nos invita a repensar el lenguaje, a ver la escritura no como un enemigo del habla, sino como una fuerza que la constituye, que la transforma, que la enriquece. Me parece fascinante cómo Derrida nos lleva a cuestionar tantas cosas que damos por sentadas sobre el lenguaje. Hablando de cuestionar, ¿qué nos puedes decir sobre el análisis que hace Derrida de la prohibición del nombre propio en ciertas culturas? ¿Cómo se conecta esto con todo lo que hemos estado hablando? La prohibición del nombre propio para Derrida es un ejemplo fascinante de cómo la escritura, incluso en su ausencia, opera como una fuerza que desestabiliza la metafísica de la presencia. Al prohibir el nombre, se busca controlar el poder de la escritura, su capacidad de funcionar sin el hablante. Entonces la prohibición es una especie de resistencia a la arquiescritura. Sí. Un intento de mantener la ilusión de una presencia pura, de una identidad fija. Exactamente. Pero lo curioso es que al llamar la atención sobre el poder de la escritura, paradójicamente la refuerza. Es como si al intentar silenciar la escritura se terminara amplificando su poder. Qué paradoja tan derridiana. Y ahora que mencionas la idea de presencia pura, me gustaría explorar la crítica que Derrida hace a la oposición entre naturaleza y cultura. ¿Cómo se conecta esto con la arquiescritura? Para Derrida, la oposición entre naturaleza y cultura es otra de las dicotomías que la escritura desestabiliza. La idea de una naturaleza pura anterior a la cultura es una ilusión basada en la metafísica de la presencia. Entonces Derrida diría que la cultura no es simplemente un añadido a la naturaleza, sino algo que la constituye, que no hay una separación clara entre ambas. Exactamente. La arquiescritura, al ser la condición de posibilidad del lenguaje y el pensamiento, no puede ser concebida como un producto de la cultura.
Es más bien la fuerza que hace posible la distinción entre naturaleza y cultura. Es como si la arqueescritura fuera el telar que teje la trama de la realidad, creando la ilusión de una separación entre naturaleza y cultura. Es una excelente metáfora. Y esto nos lleva a cuestionar la idea misma de un origen, de un fundamento último de significado. Si la escritura siempre está en juego, si la diferencia y el diferimiento son constitutivos del lenguaje, entonces la búsqueda de un origen puro se vuelve imposible. Y esto, por supuesto, nos lleva a cuestionar nuestras propias ideas sobre la verdad, la identidad, la historia. Precisamente Derrida nos invita a repensar la relación entre naturaleza y cultura, a ver la cultura no como un enemigo de la naturaleza, sino como una fuerza que la transforma, que la interpreta, que la construye. Un desafío que sin duda nos lleva a cuestionar muchas de nuestras certezas sobre el mundo y nuestro lugar en él. Y hablando de poder, ¿cómo analiza Derrida la relación entre la escritura y el poder político? ¿Cómo se conecta la escritura con la construcción y el ejercicio del poder? La escritura no es una herramienta neutral, es una fuerza que ha moldado el pensamiento occidental y sus jerarquías. La escritura puede ser utilizada para controlar, para establecer leyes, para construir historias. Pensemos en los códigos legales, los textos religiosos, los documentos históricos. Todos ellos ejercen poder a través de la escritura. Es decir, la escritura tiene un poder que va más allá de la simple comunicación. Podemos decir que la escritura misma es una forma de poder. Exactamente, la escritura, al ser un sistema de signos que puede funcionar en ausencia del hablante, introduce una dimensión de poder que el habla no tiene. Puede ser utilizada para perpetuar estructuras de poder, para justificar la dominación, para silenciar las voces disidentes. Por eso, para Derrida, la deconstrucción de la escritura es también una deconstrucción del poder político. Es como si la escritura fuera un arma de doble filo. Puede ser utilizada para oprimir, pero también para liberar. Precisamente Derrida nos invita a ser conscientes del poder de la escritura, a cuestionar las jerarquías que perpetúa y a buscar formas más justas y equitativas de usar el lenguaje para construir nuestro mundo. Un proyecto ambicioso, sin duda. Y para ilustrar la complejidad de este proyecto, me gustaría hablar sobre cómo Derrida analiza la escritura china, cómo la usa para desafiar las ideas occidentales. La escritura china para Derrida es un ejemplo de un sistema que no se basa en la fonética, en la representación de los sonidos, al ser ideográfica. Al representar ideas en lugar de sonidos, desafía la idea occidental de que la escritura es simplemente una transcripción del habla. Entonces, Derrida ve en la escritura china una forma de escritura más libre, más independiente del sonido. Exactamente. La escritura china, al no estar limitada por la fonética, al poder representar ideas de manera más directa, nos obliga a repensar la relación entre el habla y la escritura, entre el sonido y el significado. Es como si la escritura china nos mostrara que hay otras formas de pensar el lenguaje, otras formas de construir el significado. Precisamente. Y esto tiene implicaciones para nuestra comprensión del lenguaje en general. Si la escritura no está necesariamente ligada a la fonética, entonces el lenguaje mismo es más diverso, más complejo de lo que la tradición occidental ha supuesto. Es una invitación a abrir nuestra mente a otras formas de lenguaje, a otras formas de pensar el mundo. Y ahora me gustaría explorar cómo Derrida conecta la escritura con la tecnología, cómo se relaciona la escritura con el desarrollo de la tecnología y cómo la tecnología afecta nuestra comprensión de la escritura. Para Derrida, la escritura está intrínsecamente ligada a la tecnología. Desde sus inicios, la escritura ha dependido de herramientas y técnicas para su producción y difusión. Piensa en el desarrollo del alfabeto, la imprenta, la computadora. Todos estos avances tecnológicos han transformado la escritura y nuestra relación con ella. Es decir, que la tecnología no es solo un medio para la escritura, sino que la moldea, la transforma. Exactamente. Y a medida que la tecnología avanza, nuestra comprensión de la escritura también evoluciona. La escritura digital, por ejemplo, ha planteado nuevas preguntas sobre la naturaleza de la escritura, su materialidad, su permanencia. Es fascinante cómo la tecnología nos lleva a repensar la escritura, a cuestionar nuestras ideas sobre lo que significa escribir, lo que significa leer, lo que significa comunicar. Precisamente. Y en este sentido, la obra de Derrida nos ofrece herramientas conceptuales para comprender las complejas relaciones entre la escritura, la tecnología y la cultura. Unas herramientas que son fundamentales en nuestra era digital, donde la escritura y la tecnología están cada vez más entrelazadas. Y hablando de la era digital, ¿cómo podemos aplicar las ideas de Derrida para comprender el impacto de las redes sociales y la comunicación digital en nuestra cultura? Las ideas de Derrida sobre la escritura, particularmente su énfasis en la diferencia, el diferimiento y la arquiescritura, son muy relevantes en nuestra era digital. Las redes sociales y la comunicación digital, al basarse en la escritura, amplifican las características que Derrida identificó como constitutivas de la escritura. Es decir, que las redes sociales, al estar mediadas por la escritura, introducen una dimensión de ausencia de diferimiento que transforma la comunicación y nuestras relaciones. Exactamente. En las redes sociales, la comunicación es a menudo asincrónica, con mensajes que se envían y reciben en momentos diferentes.
Esto crea un espacio de diferencia, espaciamiento, que afecta cómo interpretamos los mensajes y cómo construimos nuestras identidades online. Es como si la arquiescritura estuviera en su salsa en las redes sociales, donde la comunicación se fragmenta, se descontextualiza, se reinterpreta constantemente. Esa es una excelente observación. Y nos lleva a preguntarnos cómo construimos la confianza, la responsabilidad y la justicia en un mundo donde la escritura digital puede ser fácilmente manipulada y distorsionada. Preguntas cruciales sin duda. Las ideas de Derrida nos ofrecen herramientas para abordar estos desafíos de forma crítica. ¿Y cómo se aplican sus ideas a la formación de comunidades online? ¿Cómo se relaciona la escritura con la identidad y la comunidad en el espacio digital? Para Derrida, la escritura no es solo una herramienta de comunicación, es una fuerza que moldea nuestra identidad, nuestras relaciones y nuestra comprensión del mundo. En el espacio digital, la escritura juega un papel aún más crucial en la construcción de la comunidad. O sea que las comunidades online se construyen a través de un proceso de interpretación de negociación de significado a través de la escritura. Precisamente, los miembros de estas comunidades se conectan a través de la escritura, compartiendo ideas, historias, imágenes, videos, y a través de este intercambio construyen un sentido de pertenencia, de identidad compartida. Es fascinante cómo la escritura se convierte en el tejido conectivo de estas comunidades online, uniendo a personas que quizás nunca se encontrarían en el mundo físico. Exactamente. Y esto nos plantea nuevas preguntas sobre la naturaleza de la comunidad en la era digital. ¿Cómo se construye la confianza, la solidaridad y el compromiso en comunidades que a menudo están dispersas geográficamente y que se basan en la interacción virtual? Sin duda son preguntas que vale la pena explorar. Las ideas de Derrida nos ayudan a abordarlas de manera crítica y a buscar nuevas formas de construir relaciones significativas en un mundo cada vez más mediado por la tecnología. Precisamente. Y en este sentido, la obra de Derrida, a pesar de su complejidad, nos ofrece una guía indispensable para navegar por los desafíos y las posibilidades del mundo digital. Una guía que nos invita a ser más conscientes del poder del lenguaje, a cuestionar nuestras suposiciones y estar abiertos a nuevas formas de construir el significado y la comunidad. Y hablando de significado, me gustaría abordar la crítica que hace Derrida a la idea de una verdad absoluta o trascendente. ¿Cómo se relaciona la deconstrucción con la búsqueda de la verdad? La deconstrucción no busca negar la existencia de la verdad, sino más bien cuestionar la idea de que la verdad es algo fijo, inmutable, independiente del lenguaje y de la interpretación. Entonces, para Derrida, la verdad no es algo que descubrimos, sino algo que construimos a través del lenguaje, a través de la interpretación. Exactamente. Derrida argumenta que la verdad siempre está mediada por el lenguaje, por la escritura, por la arquiescritura. No hay una verdad pura, una verdad en sí misma independiente de la interpretación. Y eso tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión del conocimiento de la ética de la política. Si no hay una verdad absoluta, ¿sobre qué basamos nuestras creencias, nuestros valores, nuestras acciones? Esa es la pregunta que Derrida nos deja. No nos da respuestas fáciles. Nos desafía a vivir en la incertidumbre, en la ambigüedad, a aceptar la complejidad del lenguaje y del mundo. Un desafío que nos invita a repensar muchas de nuestras certezas y a estar abiertos a nuevas posibilidades de interpretación. Precisamente la deconstrucción, al cuestionar la idea de una verdad absoluta, nos invita a ser más humildes, más conscientes de las limitaciones de nuestro conocimiento y más abiertos al diálogo y a la diferencia. Cualidades esenciales en un mundo cada vez más complejo y diverso. Y hablando de diversidad, ¿cómo pueden las ideas de Derrida sobre la escritura ayudarnos a comprender la importancia del diálogo intercultural? ¿Cómo se relaciona la deconstrucción con la comprensión de otras culturas? La deconstrucción, al cuestionar las oposiciones binarias y las jerarquías que sustentan la metafísica occidental, nos abre a la posibilidad de un diálogo más auténtico y equitativo con otras culturas. Es decir, que la deconstrucción al desafiar el etnocentrismo nos permite comprender mejor las diferencias culturales y apreciar la riqueza de la diversidad humana. Exactamente. Derrida argumenta que la escritura, al ser la condición de posibilidad del lenguaje y del pensamiento, también es la condición de posibilidad de la cultura. Todas las culturas, por lo tanto, están basadas en la escritura, en la arquiescritura. Y esto tiene implicaciones para nuestra comprensión de la relación entre las culturas. Si todas las culturas están basadas en la escritura, entonces no hay una cultura superior a otra. No hay una cultura que pueda reclamar la posesión de la verdad o la razón. Precisamente. La deconstrucción nos invita a repensar la relación entre las culturas, a ver la diferencia no como una amenaza, sino como una oportunidad para el aprendizaje, el enriquecimiento mutuo y la construcción de un mundo más justo y equitativo. Para ir cerrando nuestra profunda inmersión de la gramatología,
¿podrías compartir algunas ideas clave que inviten a nuestra audiencia a seguir explorando el fascinante mundo de Derrida? Primero, recordemos que Derrida nos impulsa a cuestionar la idea de un significado fijo y estable, a abrazar la ambigüedad y la complejidad del lenguaje, segundo entender la escritura no solo como una herramienta, sino como una fuerza que moldea el pensamiento, la cultura y el poder. Y finalmente a reconocer que la deconstrucción no se trata de destruir, sino de desestabilizar, de abrir nuevas posibilidades de interpretación, de crear un futuro más justo y equitativo. Un futuro donde la arquitectura, lejos de ser una amenaza, se convierte en una oportunidad para construir un mundo más consciente del poder del lenguaje y más responsable en su uso. Muchas gracias por guiarnos en este viaje a través de las complejidades de Derrida. El placer ha sido mío. La obra de Derrida es un desafío constante, una invitación a pensar de manera diferente, a cuestionar nuestras certezas y a estar abiertos a la riqueza y la complejidad del lenguaje. Espero que esta inmersión haya sido un punto de partida para una exploración más profunda y personal de sus ideas. Y a todos ustedes que nos acompañaron en este viaje les agradecemos por su atención y los invitamos a seguir explorando con nosotros en futuros Deep Dives. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión. Hasta la próxima. Muchas gracias, maestros. Y bueno, no sé ustedes, pero yo he terminado totalmente deconstruido después de esta inmersión profunda. Gracias a ustedes por llegar hasta aquí. Lean a Derrida, comenten, déjenos un like y por supuesto, suscríbanse, que viene mucho más. Hasta el próximo Antilibro. Chau.